Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gina Viso y les doy la más cordial bienvenida a su programa de información Tu opinión importa. Hemos tenido un receso, un descanso un poco amplio, prolongado, pero ya estamos aquí de regreso para ponerlos al día con toda la información de la semana. Y a propósito de ello, vamos a empezar con notas a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Este virus símico, ¿no? La viruela del mono, que tanto se habla, una zoonosis selvática, ¿no? Una infección que más o menos estamos hablando de unos 700 casos a nivel mundial, pero no olvidemos que el COVID empezó así, de a pocos. Estas enfermedades son virales, la viruela es bastante contagiosa, ahora estamos hablando de una viruela zoonosis a nivel, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata esto, no? Se está viendo que esta enfermedad se veía en los monos, pero está haciendo incidencia en humanos. Ahora, el primer caso se dio en el Reino Unido el mes pasado, exactamente el 7 de mayo del 2022, y encendió las primeras alarmas. Y es así como ha venido propagándose y ya identificándose en casi 14 países a más. Vamos a ver esto. Ojo con esto. Las relaciones sexuales parecen tener un rol importante en el contagio. Vamos a ver los países que han confirmado los casos positivos. Como les decía, Reino Unido informó hasta el día viernes 20 de mayo 20 casos confirmados. España, 30 casos positivos, Portugal, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, y también se ha detectado casos ya en Panamá y México. Como les digo, se propaga rápidamente, hablan de una incubación de 21 días, lo que lo hace un poco, o mejor dicho, lo que lo hace difícil detectarlo, ¿no? Y la propagación también rápida. ¿Cuáles son los síntomas? Estos datos que les he dado es hasta el 20 de mayo del 2022. Esto, como les digo, ya a estas alturas debe haber aumentado. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, fatiga extrema, ganglios linfáticos inflamados y prominentes. Y al cabo de los 3 días comienzan a aparecer las erupciones que son visibles, ¿no? ¿Se cura la viruela del mono? Y lo que todos nos preguntamos, no existe un tratamiento seguro y comprobado para la infección de este virus del simio. No existe. ¿Es mortal? Sí. En caso no se reciba el tratamiento adecuado o no se encuentren vacunadas las personas contra la viruela. Ahora, no nos olvidemos que la viruela es sumamente contagiosa. El que en infancia ha tenido viruela, siempre han habido rebrotes, ¿no? En los colegios es sumamente contagiosa, como les digo. Y recordemos también que en la historia la viruela mató o causó la muerte de 56 millones de personas. Estamos hablando en el año 1520. Es una de las mayores epidemias que han ocurrido en la historia, en el mundo. El COVID en realidad no se sabe hasta el momento cuántas personas es que han fallecido a causa de este virus. Hablábamos en la historia, ¿no? La peste negra fue el que mató el mayor número de personas, 200 millones de muertes. El VIH en el 81 que aparece, 35 millones y así. Pero no nos olvidemos que la viruela es altamente contagiosa. Ojo con esto, hay que tener mucha atención y se habla mucho de la limpieza. Hace unos días conversaba con algunas profesoras a nivel inicial y me decían que hay como una especie de contagio de herpes en los niños pequeños, niños de inicial, y coincide con otras amistades, con otras profesoras también que sustentan lo mismo, que dicen lo mismo, ¿no? Que hay como una especie de propagación, como que aparecen como verruguitas y etcétera, etcétera. No lo digo yo, como les digo, son situaciones que recojo de la gente, lo que las profesoras informan, lo que el pueblo dice,
¿no? Yo solamente lo transmito. Hay que tener mucho cuidado con los pequeños porque ellos pues están tocando todas las cosas, no se lavan las manos. La higiene para toda enfermedad, sea COVID, sea viruela, sea herpes, sea lo que sea. Es la higiene, señores. Hay que cuidarse lavándose las manos. El lavado de manos debe ser constante, debe ser continuo cada que uno coge objetos, sale a la calle. El lavado de manos debe durar y debe ser con jabón. Debe durar sus minutos. Hacerlo bien para poder matar cualquier virus que podamos coger. Ahora, díganme exagerada, díganme lo que quieran, pero ante esta coyuntura de la viruela del mono, creo yo que ya deberían cerrarse las fronteras, por lo menos con estos países donde hay incidencia de este virus. Así por lo menos evitamos, ¿no? Hay que ser egoístas. Yo sé que muchas personas viven del negocio, de los viajes, de ir, venir, viajes familiares que están programados, pero lamentablemente, como siempre lo digo, la salud se antepone ante cualquier eventualidad, ante cualquier cosa. Por eso digo, no sé qué estará haciendo el ministro de Salud en este caso. Esperemos que ya esté haciendo esfuerzos por tener o precaver, ¿no? Una situación, una eventualidad de viruela del mono. Hay vacunas que ya se están dando en estos países europeos donde ya se ha visto estos casos. Como les digo, no sé qué tanto estén trabajando este ministerio en anticiparse a la situación, a las circunstancias, a lo que pueda ocurrir. Esperemos que estén haciendo su trabajo porque es su trabajo, ¿no? Es su trabajo precaver, como digo, ver, prevenir lo que puede pasar. Lo estamos viendo que ya está en Europa y es así como ocurrió también con el COVID. Y luego rápidamente llegó al Perú. Pero a juzgar por la realidad que estamos viviendo en nuestro país realmente preocupa. Preocupa que haya un adormecimiento por parte de las autoridades en cuanto a no hacer su trabajo, a no hacer lo que deberían hacer, ¿no? Ya buscar ya alternativas de solución ante algo que puede suceder. Ahora, esto a nivel sanitario mundial, porque esto es una alarma mundial sanitaria. Pero también a nivel económico hay una crisis mundial y este conflicto, debido a este conflicto, mejor dicho, a esta guerra de Rusia, situación que perjudica a muchos países, ¿no? Nos perjudica con el tema, cerrando el caño con el tema de la gasolina. Estamos viendo un incremento, alzas continuas de sube la gasolina, nadie dice nada, es como si no hubiera presidente, es como si no hubieran autoridades. Los transportistas son los que se ven perjudicados. Esta es una crisis que estamos viviendo, como les digo, la gasolina. Ahora, se dice, aquí tenemos este dato, para el cierre del mes de junio, el galón de gasolina de 98 octanos estará arriba de los 30 soles. Una barbaridad increíble. O sea, sacar tu auto es de lujo. Imposible, o sea, es demasiado caro, es muchísimo el alza y de verdad que, como les digo, hay un adormecimiento por parte de las autoridades. Sí, está bien, es un conflicto mundial, deriva de la guerra de Rusia, todo lo que ustedes quieran, pero ¿qué se está haciendo por apalear la situación? ¿Qué está haciendo el presidente? ¿Qué están haciendo sus ministros? ¿Qué están haciendo por apalear la situación, como digo, ¿no? Por hacer que no golpee tanto al pueblo peruano. ¿Qué se está haciendo? Porque la verdad es que cada vez la crisis está golpeando más al pueblo y nadie hace ni dice nada. Encima cierra todo tipo de ingresos a través de la minería, que tanto era lo que movía a nuestro país, como sabemos. Otro tema, el gobierno no apoya a los ganaderos. Los ganaderos están en Arequipa, están rematando sus vacas. ¿Por qué? Debido a que el aumento de insumos para el alimento de ganado, ¿no? Ha subido terriblemente, no hay para alimentar a las vacas. Entonces, ¿qué están haciendo estos ganaderos, lecheros que se dedicaban al tema de la leche? Ya no están produciendo, se ha incrementado aquí entre un 30% a 50%.
lo cual eleva el costo de producción de leche y perjudica la rentabilidad y obviamente al ganadero, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente está quebrando? Qué pena por la agricultura, qué pena por la ganadería. Lo mismo con las granjas, el mismo tema. El alimento caro para los pollos, para las gallinas, ha subido el huevo y derivados de todo esto. Queso, yogur, leches, mantequilla, todos estos derivados han subido, y si no, preguntémosles a las amas de casa, preguntémosles a las ollas comunes que han tenido muchísimas que cerrar, a las ollas comunes que se crearon en esa época de pandemia, vecinos que se juntaron, vecinas que se juntaron para hacer una olla en común, ¿no? Cada una trajo su alimento y es así como han podido subsistir. Sin embargo, ellas, ojo, sin ayuda de autoridades, de municipalidades, ni del gobierno, nada, solas, porque así somos las mujeres. Siempre cuando hay un problema, ahí vamos, ¿no? A luchar contra todo para dar de comer a la familia. Sin embargo, muchas ollas comunes han sido perjudicadas. ¿Lo digo yo? No, a nivel nacional lo estamos viendo. Ollas que ya no pueden subsistir, porque los precios de los alimentos de primera necesidad han subido. Entonces, estamos sufriendo una crisis, alza de combustible, crisis sanitaria a nivel mundial. Menos mal, todavía no ha llegado, como les digo, el virus de la viruela, el virus del mono, pero la crisis económica, ahora la crisis ganadera, el aumento del combustible. Y ante esto, todavía con este problema de la agricultura, se nombra como ministro un tipo que no registra profesión en SUNEDU. Sí, parece increíble, parece de Ripley, pero ya deberíamos estar acostumbrados a que este gobierno del señor Castillo llama a cada ministro más siniestro que el otro. No sé, requisito fundamental para Castillo es tener antecedentes. Sus ministros tienen que tener antecedentes, algo tienen que tener. Ese es su requisito para que sean ministros. Y escuchen esto, que parece de Ripley, porque este señor, que no registra estudio, como les digo, no es agrónomo, tampoco es agrícola, no es agricultor, no sabe nada de agricultura, ¿no? Una burla, una ofrenda, ¿no? Al agro, de verdad, una burla, y sobre todo en estos momentos donde se necesita un ministro que esté a la altura, ¿no? Un ministro que dé soluciones al problema que está ocurriendo en Ica, en Arequipa, Junín, donde están la mayoría de nuestros agricultores, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Recién nombrado hace unas semanas, Javier Arce, que además, imagínense esto, porque no es todo lo que les he dicho, que además tendría la condición de reo. Sí, estuvo en el penal de San Jorge por presunta estafa. Aparte que también tiene antecedentes por contratar, cuando estuvo trabajando para el gobierno, para el Estado, de contratar a su sobrina. Sí, uno más para el circo, señores. Uno más para el circo. Y imagínense qué circunstancias nombran a un ministro de Agricultura con estos antecedentes además, ¿no? Ahora mucha gente dice, ¿cómo? O sea, haber estado en un penal, no puede rehacer su vida, no puede trabajar. Sí, pero precisamente tiene que ser autoridad, precisamente tiene que ser congresista. No, pues hay gente limpia, como digo, hay gente limpia que deben ser padres de la patria. Sí. Sea o no culpable, ya pues estuvo en un penal, es difícil, le tocó esa circunstancia, no fue su culpa, pero bueno, no se ve bien, no se ve bien. Estamos hablando de padres de la patria, estamos hablando de gente que debe ser ejemplar. Ahora, es muy fácil a estas alturas, o en estos tiempos, sobre todo en nuestro país, limpiar sus antecedentes también, ¿no? Los abogados te defienden, así seas culpable, así hayas matado, así hayas violado, así hayas hecho lo que hayas hecho. Sin embargo, puedes ser congresista. Esa es la situación de nuestro país, que existe crisis y que puede empeorar. Ojo, la crisis alimentaria en el país no es broma. Esto nos está llevando de verdad a un alza de precios, a un ahorque en las billeteras, a un ahorque en la economía familiar, que ya lo estamos sintiendo, se siente, claro que sí. A mí lo que más me llama la atención realmente
es la indolencia de las autoridades, porque nadie dice nada, parece que nadie nos defendería, por las puras tenemos congresos, por las puras tenemos un montón de personas que van a calentar el asiento al Congreso, al hemiciclo, y nadie nos defiende, nadie dice nada. Presidente, ni qué hablar, porque es un incapaz que hasta este momento no hace nada. Lo único que hace es llevar al país crisis tras crisis, no da ni siquiera alternativas de solución. Corrupción nada más vemos de él, audios cada vez que se hunde más, y justamente por ello el día de hoy, viernes 4 de junio, empezando el mes de junio, se está realizando una marcha. Sí, en estos precisos momentos empezó a partir de las 4 una marcha convocada por el pueblo, una marcha en contra de Castillo. ¿Qué se dice en esta marcha? Castillo, lárgate a tu casa. Castillo, no te queremos, te repudiamos, el pueblo te repudia. Castillo, escucha, el pueblo te repudia. Pero ¿cuándo? Pues ¿cuándo lo sacamos? ¿Cuándo lo vacamos? ¿Cuándo se va para su casa o para su pueblo, para donde sea? Este señor es una desgracia para el país. En vez de que esté mejorando, nada, sí, le echan la culpa a la crisis, a la guerra de Rusia, le echan la culpa a la viruela del mono, le echan la culpa al COVID, a todo le echan la culpa. ¿Y cuándo apaleamos? ¿Para qué entonces quieren ser autoridades si no tienen las alternativas de solución? Si ni siquiera tienen un plan de trabajo, nada. Con estos ministros, con estas autoridades realmente se vislumbra un futuro no bueno, señores. Esperemos que en esta marcha, que se viene realizando, como les digo, hasta el cierre de este programa, porque justamente lo estoy grabando, que se realice pacíficamente, que no hayan infiltrados, como siempre, para querer decir que haya intereses políticos, como siempre, ¿no? Que la prensa, como suele decir este presidente, que ya siempre sale por la tangente, ¿no? No habla con la prensa. Más de 100 días que no habla con la prensa, él no está en contacto, y déjenme decirles que la prensa es el único medio para unirse con el pueblo, para que sepamos qué cosa va a hacer este señor, para que sepamos qué tiene en la cabeza, qué es lo que va a hacer ante estos sucesos que les vengo diciendo, pero no, él evita hablar con la prensa porque sabe que la va a fregar más, por decir, ¿no? Porque sabe que no tiene nada en la cabeza, porque sabe que en una entrevista no puede leerlo, ¿no? Y eso es lo que han elegido. No digo hemos, porque yo no voté por ese señor. La verdad es que este hombre está llevando al país a un desastre. No existe una bitácora, no existe un plan de trabajo, no existe un líder. Muchos dicen debería haber un golpe de Estado, no tenemos un líder en las Fuerzas Armadas que se ponga los pantalones, no. ¿Por qué? Porque este señor Castillo, desde un principio de su mandato, se encargó de debilitar las Fuerzas Armadas, de quitarle todo tipo de energía, de fuerza, por decirlo así, que ahora no existe, no tenemos un líder. Ahora, hablando políticamente, tampoco existe un líder que pueda derrocarlo, que pueda sacarlo. Nadie se pone los pantalones en ese Congreso de decir hasta acá nomás te vas, porque pruebas hay un montón. Corrupción hay. O sea, estamos hablando de los sobrinos que están prófugos después que han robado, la tal Carolín, que ya lo ha mencionado infinitas veces, audios, ¿no? Traiciones, incapacidad, sobre todo la incapacidad que tiene este sujeto, que no puede estar al frente de un país. No tiene la capacidad, no la tiene. O sea, ni tampoco se ha rodeado de un equipo que lo ayude. De repente están igual o peor que él. Y esto es el resultado. Y puede ser peor. Obviamente que puede ser peor. De verdad que algo tiene que ocurrir, pero este señor tiene que irse. Ahora, ¿cuál es la solución? Las autoridades, alguien, un líder, el presidente que incapaz, tiene que ver alternativas de solución ante esta crisis mundial. Pero Perú tiene sus recursos, tiene 1 millón de recursos. Perú es un país que tiene de todo. Siempre ha sido catalogado como un país que lo posee todo, lo tiene todo. Así que ¿cómo sustentar, cómo apalear, cómo aguantar una crisis mundial con recursos propios? Esa es la solución. Sin embargo, ¿qué? No hay foco, no hay ideas, no hay capacidad, no hay nada. Entonces, para afuera, como se dice, para la calle.
Pero como les digo, no sé qué pasa, tanto la prensa, tanto el Congreso, ministros, todo tipo de autoridades, de verdad que hay una dejadez, un adormecimiento increíble, increíble. Vamos a pasar al tema local, porque ya estamos a 4 meses de las elecciones, así es, 4 escasos meses de las elecciones, y es preocupante. Es preocupante ver los diferentes candidatos que hay en los diferentes distritos. No hablo solamente de un distrito, hablo de haciendo un estudio, viendo a los candidatos, más de lo mismo. Más cotorrería, politiqueros, yo no sé en realidad. Aquí ser político es el que tiene plata, ¿no? El que va con regalitos, el que va con estas dádivas, limosnas, acostumbrando como siempre al pueblo, humillándolo, mejor dicho, con regalos. Y también vamos a la gente, no cambia, la gente no cambia, la gente espera el regalo, espera qué trajo. Y no, señores, tenemos que cambiar este chip, cambiar esta manera de pensar, porque si no, tenemos lo que estamos viendo, lo que estoy diciendo desde el comienzo del programa, incapacidad. Porque gente que llega, como sea, llega corrompiendo entes como OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, llegan pagando los votos, regalando. ¿Y las propuestas para cuándo? ¿Y la capacidad para cuándo? No somos unos votantes exigentes, no lo somos. Nada, me ofreció trabajito, me dijo que le iba a dar a mi hija, me dijo ya, voy a votar por tal persona. No, pues, siempre lo mismo, siempre nos tiene que pasar lo mismo. De verdad que son pura pinta. Ahora, ¿a qué me refiero con pura pinta? Puras paredes pintadas. Tú te vas por todos los lugares de Lima, de todos los lugares del Perú ya, mejor dicho, todas las paredes, qué cantidad de pintura. Nadie tiene un compromiso con la ecología, nadie tiene un compromiso con la contaminación ambiental. No, eso no les importa. Nadie tiene un compromiso con la verdadera política que se debe hacer, que es llevar las propuestas y viables, no pintar tampoco mentiras y pajaritos como los acostumbrados politiqueros que tenemos, ¿no? No existe realmente un candidato, no avisoro, un candidato realmente comprometido con su distrito, que lo conozca y que sepa proponer soluciones viables a los problemas de su distrito. Hacen una fuerte inversión, como les digo, paredes, la pintura, propagandas millonarias. Hay presupuesto, ¿no? Hay presupuesto, pero no hay propuestas. Y eso es preocupante porque estamos hablando de más de lo mismo. Más de lo mismo. Entonces, analizando algunos candidatos, por ejemplo, en Lurigancho-Chosica. En Lurigancho-Chosica tenemos a un reciente elegido Osvaldo Vargas, ¿no? Este señor, al cual conozco, al cual me parece que era un buen político hasta que lo ves brincando de partido en partido. Entonces, no hay una identidad partidaria. Ya esto no habla bien de su persona tampoco, porque estoy buscando un partido donde meterme, ¿no? Para ser candidato. Entonces hay que observar estos comportamientos, por más mínimos que sean, porque mucho escucho por ahí que el ingeniero Osvaldo Vargas, sí, podía ser una buena alternativa, pero esto para mí ya le resta credibilidad. Los comportamientos, las maneras de ser. Debió quedarse en su partido, ¿no? Y hacerla ahí. Es muy importante tener identidad partidaria. Habla de la lealtad que tienes hacia una persona, ¿no? O hacia un partido, hacia un grupo, hacia la familia. Como les digo, hay que observar los comportamientos. Hay que ser un poco psicólogos para escoger a los candidatos. Estamos viendo a un partido que no lo había escuchado antes, el PRI, que si no me equivoco, lo he estudiado en México, lo he visto Partido Regional de Integración. Ya no digo eso. No tiene nada que ver. En México es el PRI. Ya. Un partido nuevo, el PRI, que no lo había escuchado antes, y he visto que aquí se ha albergado el doctor Villoslada, ¿no?
que estuvo, o no, mejor dicho, su ficha no fue ingresada en el otro partido donde ahora está Osvaldo Vargas, ahora está el doctor Villoslada, lo cual me parece hasta el momento una alternativa bastante buena. Estamos hablando de un médico, de un profesional. No nos olvidemos que los médicos no estudian 5 años, los médicos estudian más de 5 años, mínimo 7 a 12, algunos 15 años con su especialización. Así que hay estudio, por lo menos han leído, y eso es importante. Es importante que el candidato tenga profesión, que se haya leído varios libros, por lo menos, mínimo. No basta con caminar, no basta con ser negociante, no basta con ser un empresario exitoso, como dicen por ahí. Hay que tener algo en la cabeza, hay que tener estudios, es importante. No estamos hablando de ser un funcionario, no estamos hablando de ocupar una cartera o una oficina. No, estamos hablando de dirigir un distrito y de todas maneras hay que tener conocimientos, de todas maneras. Como les digo, el doctor Villoslada, aparte de esto, siempre he visto que ha hecho trabajo social. En la época de pandemia, como médico que él sí es, ha ido ayudando gente con tratamientos, porque eso era trabajo de los doctores, no trabajo de las personas de a pie, porque lo que teníamos que hacer nosotros era hacer caso a lo que las normas del gobierno. Quédate en tu casa. Eso fue lo que dijo el gobierno y nosotros tenemos que ser responsables de hacer lo que dice el gobierno, no hacer lo que querramos y ir por ahí por el mundo y pregonando que hemos llevado ayuda en época de pandemia, porque eso es ser irresponsable, señores. El trabajo era por orden del gobierno, que solamente los médicos, enfermeras podían tratar con un virus que nadie conocía. Así que este doctor Villoslada, sí, lo hemos visto haciendo tratamiento, como les digo, social, porque costaba muchísimo hacerlo. Una persona que se enfermaba costaba muchísimo, que una enfermera venga a tu casa o que un médico venga a tu casa, y si no, mucha gente falleció en sus casas, falleció solos. Aparte, este señor Villoslada, tengo entendido, también apoya el deporte, ha apoyado muchas veces. No es necesario, como dicen, ir por el camino candidateando y diciendo, sí, llevé ayuda tal, llevé ayuda acá, hice esto, hice lo otro. No, pienso que es la gente la que habla, es la gente la que dice, sí, ese señor me ayudó, sí, ese señor me trajo ayuda, sí, él hizo esto. No él, no yo, ¿no? Como por ahí veo algunos candidatos. Pero en fin, hay que ver estos comportamientos. Vemos por ahí un señor de Somos Perú, Omar Beltrán, que ya va candidateando segunda o tercera vez. Cuarta vez. No lo he escuchado mucho hablar de propuestas. A decir verdad, no he escuchado mucho a los candidatos. Vamos a invitarlos. Aquí les hago la invitación formal a cada uno de ellos, porque a todos me encantaría tenerlos aquí sentados. A todos me encantaría entrevistarlos y saber qué es lo que tienen para Chosica. Hay un señor Quispe Matamoros del partido de Porqui, ¿no? Que no me gusta, y siempre lo he dicho, que utilice su apellido materno, Matamoros grandote y Quispe chiquito, ¿no? Yo digo, ¿cómo se sentirá el padre, no? No sé, lo veo como esto un tema de que le avergüence su apellido, no lo sé. No me gusta eso, como les digo. Hay que observar estos comportamientos. Así que hay por ahí. ¿Cuántos candidatos tenemos en Chosica, producción? ¿14? 15 candidatos. Tenemos un Arturo Llabrés que viene haciendo trabajo social, no solamente en época de campaña, un trabajo silencioso, tranquilo, chosicano, joven, deportista. Y falta de elocuencia puede ser, falta de llegada, falta de hablar, ¿no? Pero qué sé yo, vamos a ir recorriendo a los candidatos, vamos a ir entrevistándolos, como les digo, y no solamente de Chosica, sino de los otros distritos también, así que escríbanme, por favor, para agendarlos y entrevistarlos, sin miedo, por favor, sin miedo, que Gina no muerde, Gina solamente va a preguntar lo que todos queremos saber. Ahora, ¿qué está pasando en Chosica con el alcalde actual, que ya se larga, que diga que ya se va? ¿Qué está pasando? Él también tiene su candidato.
¿Qué le va a importar las cruces de mayo, ¿no? Estas celebraciones tan importantes, celebraciones religiosas tan importantes para los chosicanos que sabemos y que nos gusta y que año tras año las realizamos? Nada, no se ha podido hacer porque la calle San José está cerrada, San Miguel de Pedregal, como les digo, y los vecinos son los que más sufren, no solamente por el hecho de los autos que no se puedan sacar, los carros que tienen que caminar más la tierra, el polvo con el que tienen que convivir, qué fastidio de verdad. Y este señor, nada, no dice nada. ¿Cómo va a dejar así las calles? Es increíble realmente cuántos meses puede tener esto, y encima de esto se le ocurre cerrar las calles. No pues, o sea, esto de cerrar las calles realmente debería estar prohibido. Estamos viviendo épocas donde el tráfico, el parque automotor ha crecido de una manera desordenada. En Chosica incluso mototaxis, carros, encima la visita de los turistas los fines de semana, encima se hacen ferias en el mismo centro, en el mismo parque, cerrando el frontis de la municipalidad, que es una vía tan importante. Es un caos, realmente Chosica es un caos. Muchos me dicen, Gina, fui después de mucho tiempo a mi Chosica y la verdad es que está horrible. Pistas rotas, calles desordenadas, mototaxis por todos lados, calles cerradas. De verdad que es un caos, señores. En vez de mejorar, como digo, se ha empeorado. Esta gestión ha sido un retroceso. Ya no vemos la hora realmente de que se larguen todos. Y ojo, por favor, tengan mucho cuidado para elegir, déjense ya de estas cosas, de regalitos, de falsas promesas. Hay que ver qué hay en la cabeza, por Dios, de los candidatos. Hay que ver qué tienen que proponer, hay que de verdad estudiar las propuestas, hay que ser responsables con esto, porque si no, esto es lo que vamos a tener. No solamente como estamos viendo un país en crisis, o a puertas de una gran crisis, sino que distritos también con un retroceso tremendo. Terrible. Antes, donde Chosica era un lugar turístico, donde venían de Lima, donde venían de otros distritos a hacer su sesión de fotos, aquí sus fotos de matrimonio, de quinceañeros. Ahora, ¿quién va a venir a tomarse pues fotos donde hay una calle rota, donde hay un caos, desorden, claxon, desesperación, bulla por todos lados? Increíble, la apacibilidad de Chosica se perdió. De verdad, se perdió y no hay quien proponga algo en cuanto a los candidatos, ya hablando, ¿no? Ahora, hablando en Carapongo, sí es cierto, Muñoz ha hecho la pista, ¿no? En la zona baja, que tanto hacía falta también y que ya está funcionando, por cierto, la continuación de la Ramiro Prialé también. Pero, ¿qué pasó con las callecitas aledañas? Siguen viviendo en el polvo, siguen viviendo en la tierra. Yo digo, este alcalde, si ve que el ex alcalde de Lima, que ya salió Muñoz, hizo esta carretera, hizo la continuación, mínimo pues también me pongo las pilas y aprovecho en hacerles veredas, en hacerles las pistas aledañas, como les digo, y darles calidad de vida a nuestros vecinos. Pero cuando fue la época de campaña, fue y les prometió todo. Sí, porque ahí la gente lo dice. Allá ellos que creyeron en un foráneo, allá ellos que creyeron en una persona como Víctor Castillo, que nunca quiso ir a una entrevista, nunca aceptó ir a un debate, pese a que, se lo digo yo, que yo lo organicé y se le hizo llegar la invitación. No fue a ningún debate, no quiso hacer ninguna entrevista, sin embargo, ¡oh sorpresa!, fue el alcalde. Bueno, ¿cuál es la situación porque me han pedido que hable de este distrito de Chaclacayo? La ola de delincuencia cada vez es más, de verdad que es increíble la cantidad de vecinos que se quejan de los robos a plena luz del día. Motos lineales que aparecen, te arranchan el celular en el mismo parque central de Chaclacayo, en las calles cerca a la comisaría. ¿Qué está pasando? Nadie dice nada. El alcalde de este distrito, que es una excepción también para todos los vecinos, ojo con Chaclacayo también, que ahí ¿cuántos candidatos tenemos? 10 candidatos, bastante. Ojalá tuviéramos que elegir entre los 10 los mejores, pero no, tenemos que ir por descarte, no, este tampoco, no sé cuál, uno peor que el otro. Y eso es lo que nos toca siempre, ¿no? Que a lo que hemos llegado, en vez de tener un abanico de alternativas,
y decir, no, tener buenas propuestas, no, siempre tenemos unos candidatos, pero es que esto manda, pues usted los pone ahí. Usted se deja engañar con regalitos, con un polito, con una bolsa de cemento. No, pues, como digo, ya cambia de chip ya. Y también esto va para los candidatos. Sumen, pues, no resten, sumen. ¿Quieren cambiar la política de nuestro país? Ya, pues déjense de regalitos, estudien un poco más, estudien su propio distrito, a donde ustedes piensan trabajar, donde piensan gobernar, donde piensan hacer gestión. Estudienlo, propongan cosas, ya son candidatos, bueno, por lo menos sean responsables en estudiar su distrito. No sean tampoco tan malos, pues, o sea, ¿para qué quieren ser alcaldes? ¿Tener poder? ¿Tener dinero? ¿Y el amor al distrito dónde está? Bueno, también pido bastante, yo pido mucho. Bueno, estábamos hablando de Chaclacayo y la ola de delincuencia. Se hizo una marcha de los vecinos con sus ollas en las afueras de la municipalidad, exigiendo a la municipalidad, a la comisaría, que se extremen medidas. ¿Qué están haciendo los vecinos? Ellos están armando, se están haciendo juntas vecinales, porque al ver que no hay respuesta por parte de las autoridades, últimamente se ha ido a hablar, se tomó la decisión de ir un grupo de vecinos y hablar directamente con el comisario de Chaclacayo, y se ha mostrado bastante asequible, así que ahora se ven más ronda de policías. Sabemos que Chaclacayo es un distrito pequeño y también los miembros, los efectivos de la comisaría son pocos. Yo creo que deberían trabajar en un trabajo articulado con los serenazgos, con los famosos cobras. ¿Dónde están los cobras? Tanto que les reventaban cohetes, ¿dónde están ahora, no? Para enfrentarse con esta delincuencia, con estas motos lineales. Muchos dicen que son extranjeros, que no es gente de acá. La cuestión es que soluciones tienen que haber. Se están armando las juntas vecinales, grupos de WhatsApp, se están aumentando las cámaras también de seguridad. Los propios vecinos tienen que hacerlo. Claro, es lo que siempre digo, si no hay solución, si no hay trabajo por parte de las autoridades, son los vecinos, son los pobladores los que tienen que ver cómo cuidarse, cómo protegerse. Y es así como Chaclacayo lo está haciendo. Esperemos de verdad, porque es un distrito muy apacible, muy tranquilo, de gente, de verdad tengo muchas amistades ahí, que no merecen estar en esta situación de inseguridad ciudadana. Es terrible, calles que antes eran tranquilas, por la misma apacibilidad que han tenido y que son solitarias. Es por ello que estos delincuentes, asaltantes, buscan este tipo de calles, este tipo de lugares para cometer sus hechos delictivos. Esperemos realmente que faltan pocos meses, que se escoja un buen candidato. También les hago la invitación, he visto a muchos de ellos que van por segunda vez, como Iván Altamirano, quien trabajó con una señora que estimaba muchísimo, que falleció en la época del COVID, Inés García Calderón. Lo invito, sí, a él, a Neto Cajahuaringa, a Sergio Baigorria, a todos están invitados realmente aquí al programa. De verdad los espero, porque necesito mostrarle a la gente, mostrarle a sus vecinos, mostrarles a su distrito qué tienen que proponer para Chaclacayo, para Santa Eulalia, para Ricardo Palma. Así que todos los candidatos están invitados. Me siento con la responsabilidad de mostrárselos a ustedes para que los conozcan un poco más. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado así al final del programa. Debo agradecerles estar nuevamente juntos semanalmente con toda la información de lo acontecido en la semana, trayéndoles así, en pequeños datos, la información. A veces no hay tiempo para ver las noticias, o a veces simplemente no las queremos ver porque son bastante desalentadoras, o porque no nos traen nada bueno, porque nos estresan más de lo que ya normalmente estamos viviendo con tanta cosa. Pero intento hacerles un resumen de la semana y ese es mi trabajo. Conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante. Chao.